Siempre creí que los encuentros en familia eran como abrazos de la vida, momentos en los que cada arruga en el rostro cobra sentido, porque ves allí el resultado de toda una historia de amor y dedicación. Para mí, visitar a mi hija, ver a mis nietos corriendo y sentir el olor de la comida casera era la mayor prueba de que todo había valido la pena. Pero ese día, cuando llegué solo para entregar un regalo, mi propia hija me gritó: «Tú aquí no entras, mamá». Y si crees que esta historia termina en esa humillación, estás equivocado. Porque lo que pasó después lo cambió todo. Y nadie jamás imaginó que yo sonreiría en el momento más inesperado de todos. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete para no perder más historias como esta, porque esta te va a tocar el corazón. Mi nombre es Beatriz Herrera Álvarez. Tengo 74 años. Soy viuda desde hace 2 décadas y dediqué cada centavo y cada latido de mi corazón para que mi única hija tuviera la vida que yo nunca tuve. Pero ese día, entendí que tal vez le había dado todo, menos lo más importante, el respeto que merecía. Nunca pensé que un día me temblarían las manos de esta manera al intentar tocar el timbre de una casa. Salí de mi hogar esa tarde con una ilusión tan grande que hasta mi respiración era distinta, más ligera, como si cada paso me acercara a un momento que había soñado por años. Llevaba conmigo una pequeña caja envuelta en papel color marfil. Dentro había unas copas de cristal tallado que compré pensando en Sofía, mi hija. Quería verla feliz, rodeada de lujo, con una mesa llena de vinos añejos y velas perfumadas. Para mí, esos detalles eran un regalo simbólico, una forma de decirle: «Hija, todo mi esfuerzo valió la pena». A mi edad, no necesito flores ni homenajes, solo sentirme parte de su mundo. La mansión que habían alquilado para la fiesta era simplemente imponente. Desde la entrada podía ver las columnas de mármol blanco que brillaban con las luces doradas de los candelabros interiores. Caminé despacio por el sendero de piedra, escuchando a lo lejos una música suave que parecía salir de un piano de cola. El olor a jardín recién regado, mezclado con el perfume caro de las rosas blancas, me hizo sentir un nudo en la garganta. Pensé en todas esas noches en las que cosí vestidos hasta la madrugada para pagar su educación, en las veces que me privé de comer algo especial para ahorrar y comprarle libros. Todo, absolutamente todo, era para que ella estuviera en ese mundo que yo jamás tuve. Cuando llegué a la puerta principal, mis manos sudaban. Apreté con cuidado la caja del regalo, como si eso me diera valor. Me imaginé su sonrisa al verme entrar, el abrazo de mis nietos y una simple palabra: «Gracias, mamá». Pero el destino, cruel y frío, tenía otros planes. Antes de tocar el timbre, escuché una voz que me congeló la sangre. «Tú aquí no entras, mamá. Esta fiesta no es para ti». Era Sofía. No era una broma, ni un malentendido. Era ella, mi hija. Con un tono que nunca le había escuchado antes, duro, casi cortante, como si mi presencia fuera una ofensa. Me quedé inmóvil, como si el suelo de mármol bajo mis pies se hubiera quebrado. Sentí una mezcla de vergüenza y tristeza tan fuerte que mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. El eco de sus palabras me golpeaba una y otra vez, como si no pudiera escapar. Vi mi reflejo en el ventanal, una mujer mayor, con el vestido más decente que tenía, con el cabello cuidadosamente recogido, pero con un gesto de dolor imposible de esconder. Intenté convencerme de que debía haber algún error, que quizá estaba estresada por la fiesta, pero las risas que escuché al fondo me dejaron claro que no me esperaba ni me quería ahí. Retrocedí un par de pasos. La caja con las copas casi se me resbaló de las manos, y por un segundo pensé en dejarla en la puerta y desaparecer sin decir nada. El aire estaba pesado, impregnado de ese aroma dulce de los perfumes caros que yo misma había regalado en otros tiempos. Recordé el día en que Sofía se casó, cuando me agradeció llorando por haberle dado todo. ¿Dónde había quedado esa gratitud? ¿En qué momento mi hija dejó de verme como madre para verme como una sombra incómoda? Mientras me alejaba, podía escuchar el murmullo de conversaciones y el sonido suave del cristal al chocar en brindis. Ese sonido, que siempre me pareció elegante, esa noche me hirió. Era como si cada copa que chocaba dijera: «Tú no perteneces aquí». Bajé los escalones de mármol lentamente, con la cabeza baja, sintiendo que cada paso pesaba como una piedra. Pensé en darme la vuelta, en pedirle una explicación, pero algo dentro de mí me detuvo. Tal vez era mi dignidad, que aunque lastimada, todavía respiraba. Al llegar al portón,
El hierro se cerró con un chirrido lento, casi burlón. Afuera, la calle estaba vacía y oscura, tan diferente al brillo de la mansión. El contraste era cruel. Me quedé parada unos segundos, intentando recuperar el aire. Tenía un nudo en el pecho, una mezcla de rabia, tristeza y desconcierto. No podía entender cómo mi propia hija había sido capaz de levantar una barrera tan fría entre nosotras. Todo mi cuerpo temblaba, y por un instante sentí que el mundo se volvía ajeno, como si de pronto yo fuera una invitada en la vida que ayudé a construir. Me senté en la acera, con las copas de cristal sobre mis rodillas. No podía llorar en medio de la calle, pero los ojos me ardían. Pensé en mi difunto esposo, en lo mucho que él adoraba a Sofía. Si estuviera vivo, ¿qué habría hecho? Recordé sus palabras en nuestra última noche juntos. Beatriz, nunca dejes que nadie te haga sentir menos, ni siquiera tu propia sangre. En ese momento entendí que no podía quedarme ahí, derrotada. Me levanté, respiré hondo y caminé de regreso a casa. A cada paso, mi corazón repetía una promesa silenciosa: esto no va a terminar así. Cuando cerré la puerta de mi casa, me quedé un rato en penumbras, escuchando el silencio. De repente, mi hogar, tan humilde, me pareció un refugio. Me senté en la mesa de madera, desgastada por los años, y miré las copas de cristal todavía envueltas. No merecían quedarse sin historia. Tal vez, pensé, era hora de escribir la mía. De vivir para mí. De recordar que, incluso a mis 74 años, todavía podía levantarme de cualquier golpe, aunque viniera del lugar menos esperado. Esa noche, al regresar a casa, el silencio me pesó como nunca. Apoyé la caja de cristal sobre la mesa y me quedé mirándola, sin abrirla, como si guardara dentro todo lo que ya no me atrevía a sentir. El eco de la voz de Sofía seguía retumbando en mi cabeza. Tú aquí no entras, mamá. Cerré los ojos y aspiré hondo, intentando calmarme, pero el aroma del papel perfumado con el que envolví el regalo me trajo de nuevo esa imagen de la puerta cerrándose en mi cara. A veces una palabra duele más que cualquier golpe, y esa noche sentí como si me hubieran arrancado una parte de mí misma. Me senté frente al espejo, en el pequeño tocador que tengo en el dormitorio. Vi mi rostro cansado, con las líneas de los años marcadas como caminos de batalla silenciosas. ¿En qué momento pasé de ser la mujer que Sofía admiraba a la madre que le avergonzaba? Recordé cuando ella era niña y yo me quedaba despierta cosiendo para otras señoras ricas, viendo en sus casas las copas de cristal y las lámparas de cristal de roca que yo no podía pagar. Todo lo que hacía era para darle a mi hija una vida diferente. Y ahora, esos mismos símbolos de lujo que alguna vez imaginé como metas, se habían convertido en una barrera invisible entre nosotras. No dormí en toda la noche. Me levanté varias veces para caminar por la casa, como un alma en pena. Abrí el álbum de fotos y vi aquella imagen donde Sofía soplaba las velas de su 5º cumpleaños, vestida con un traje que yo misma cosí con retazos de tela de terciopelo rojo. Recuerdo cómo me abrazó ese día, susurrando: gracias, mamá, eres la mejor del mundo. ¿Dónde quedó esa niña? Me dolía pensar que ahora yo no era más que una pieza incómoda en su vida perfecta. Era como si el lujo, ese mundo que tanto soñé para ella, se la hubiera tragado por completo. Al amanecer, decidí salir a caminar. Necesitaba despejar mi mente. El aire fresco de la mañana me ayudó a soltar un poco el nudo que tenía en el pecho. Pasé por una floristería y el aroma de las rosas blancas me hizo recordar el jardín de la mansión, tan perfecto que parecía sacado de una película. Me pregunté si yo algún día sería bienvenida en ese tipo de lugares, no como una intrusa, sino como alguien que también merece un asiento en la mesa. ¿Por qué mi hija no lo veía? ¿Por qué no podía ver que todo lo que ella es se construyó sobre mis manos gastadas? Al regresar a casa, me preparé un café en mi vieja cafetera, esa que tiene años de uso pero que guarda los mejores momentos de mi vida. Sentada en la mesa, con el vapor del café acariciando mi rostro, me permití llorar. Lloré despacio, en silencio, sin un solo sollozo fuerte, porque el dolor más profundo no hace ruido. Las lágrimas cayeron sobre el mantel bordado que yo misma hice años atrás, y cada gota parecía llevarse un pedazo de mi orgullo. No lloraba solo por lo que pasó, sino por todo lo que callé durante años. Por las veces que me tragué mis propios sueños para que Sofía pudiera vivir los suyos. Ese día no pude comer. El nudo en la garganta era demasiado grande. Cada vez que cerraba los ojos veía el brillo del mármol de aquella mansión y escuchaba las copas de cristal chocando, como si festejaran mi ausencia.
Pensé en llamar a Sofía, en preguntarle qué había pasado, pero el miedo a escuchar su voz fría me detuvo. No quería mendigar un lugar en su vida. No después de haberle dado todo, incluso mi juventud, mis ahorros, mi energía. Era como si me hubieran apagado por dentro. Por la tarde, mientras intentaba distraerme, vi su foto en redes sociales. Sofía estaba radiante, con un vestido de terciopelo azul que le caía como un guante. A su lado, Esteban, mi yerno, sonreía con esa mirada de triunfo que siempre me incomodó. La mesa detrás de ellos estaba llena de velas altas, copas relucientes y botellas de vino añejo. Cada detalle gritaba lujo. Pero había algo en su sonrisa que me hizo sentir un vacío inmenso. Era como si en esa foto no hubiera espacio para mí, como si mi existencia fuera una sombra borrada. Me di cuenta de algo doloroso. En ese mundo de sofás de terciopelo, lámparas de cristal y fiestas para aparentar, yo era solo un recuerdo incómodo. No cabía. Y sin embargo, era mi sangre la que corría por sus venas. El contraste entre lo que yo era y lo que ella mostraba era tan brutal que me sentí invisible. No por ser pobre, sino por ser real, por no encajar en esa imagen pulida que ella quería proyectar. Esa noche, mientras el sol se escondía, me quedé sentada en la cocina, con la luz amarilla iluminando apenas mis manos. Pensé en mi difunto esposo, en lo que me diría si pudiera verme así. Seguramente me diría que levantara la cabeza, que no olvidara quién soy. Tomé un cuaderno y comencé a escribir una carta para mí misma, como un recordatorio de que mi vida vale más que una puerta cerrada, más que una palabra cruel. Y mientras escribía, una chispa de coraje empezó a nacer dentro de mí. Me prometí que no volvería a quedarme al margen, que no permitiría que nadie, ni siquiera mi propia hija, me hiciera sentir menos. Tal vez no sabía cómo ni cuándo, pero iba a encontrar la manera de recuperar mi lugar. No en su fiesta, no en su mundo, sino en mi propia vida. Porque algo en mí despertó esa noche, algo que llevaba años dormido, el deseo de ser respetada, de ser vista. Y esa sería mi verdadera victoria. Mientras cerraba el cuaderno, miré las copas de cristal en la caja y las acaricié con la punta de los dedos. Algún día las usaré, me dije, pero no en una mesa donde me desprecien. No sabía qué iba a pasar, pero tenía la certeza de que esta historia no terminaría en humillación. De alguna manera, algo dentro de mí ya estaba cambiando. Esa noche el sueño no llegó, por más que cerrara los ojos y tratara de engañar a mi mente. Me revolví en la cama, escuchando el crujido del colchón viejo, y cada sonido me recordaba lo sola que estaba. Abrí los ojos en medio de la oscuridad y, como tantas veces en mi vida, volví a refugiarme en los recuerdos. Caminé descalza hasta el armario y saqué la caja de fotos. La abrí con manos temblorosas, sintiendo el roce áspero del cartón, y lo primero que vi fue una imagen de Sofía con 5 años, sentada en un columpio del jardín de nuestra antigua casa. Era una tarde soleada y su sonrisa brillaba más que cualquier candelabro de cristal. Me quedé observando esa foto por largos minutos, con el corazón encogido. Recordé cómo, en ese tiempo, mi mayor lujo era verla correr entre las bugambilias mientras yo remendaba ropa en el porche. No teníamos mármol en el piso ni velas de perfume francés, pero cada risa de mi hija iluminaba la casa como si fuera un palacio. ¿En qué momento todo eso dejó de ser suficiente para ella? ¿Por qué ahora parecía avergonzarse de ese pasado sencillo, del que nació todo lo que hoy presume? Las preguntas me atravesaban como agujas y no encontraban respuesta. Dejé las fotos sobre la mesa y me acerqué al pequeño espejo de mi sala. Me vi reflejada y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había cansancio en mis ojos, y no por los años, sino por las heridas que no se ven. Pasé mis dedos por mi rostro, sintiendo la piel reseca y marcada, y pensé, ¿será que Sofía solo ve eso, una mujer mayor que ya no tiene nada que ofrecer? El silencio de mi casa fue la única respuesta. Silencio, y un dolor sordo que se escondía entre los huesos. Abrí un cajón donde guardo mis recuerdos más íntimos. Entre cartas viejas y retazos de tela, encontré un sobre amarillento, gastado por el tiempo. Lo abrí con cuidado y ahí estaba, una carta de mi difunto esposo, escrita en su letra firme y algo torpe. No tuve valor de leerla en voz alta, pero sus palabras retumbaron en mi mente como si él mismo estuviera ahí. Beatriz, nunca dejes que nadie te haga sentir menos, ni siquiera tu propia sangre. Sentí que las lágrimas caían sin permiso, y cada palabra de esa carta era como una mano cálida sosteniéndome en medio del frío.
Me senté en la silla de madera que tenemos desde hace décadas, la que alguna vez fue nuestra única mesa de comedor. Pasé la carta sobre mis manos, como acariciando su presencia. Fue entonces cuando entendí que no podía seguir callando, que debía mirar mi vida con la misma dignidad con la que él siempre me miró. Recordé cómo luchamos juntos para criar a Sofía, cómo trabajamos sin descanso para darle una educación de calidad, para pagarle los mejores cursos, para que pudiera caminar segura en un mundo que nosotros jamás pisamos. ¿Y para qué? Para que, ahora, mi nombre pareciera sobrar en su vida. Los recuerdos de mi juventud me golpearon con fuerza. Las largas jornadas como costurera en la casa de aquella señora adinerada que siempre me presumía sus lámparas de cristal y sus muebles de terciopelo. ¿Cuántas veces me quedé con las manos heridas de tanto coser, imaginando que un día Sofía estaría en una casa parecida, pero feliz, orgullosa de mí? Nunca pensé que esa visión se convertiría en un cuchillo que me apartaría de su mesa. Y sin embargo, aquí estoy, tratando de entender qué me faltó dar. Decidí encender la lámpara del comedor, esa con pantalla amarilla que tanto amo, y preparar un té de manzanilla. El aroma cálido me envolvió y me ayudó a recuperar un poco de calma. Mientras bebía sorbos pequeños, acariciaba la carta de mi esposo y sentía su voz alentándome. No es el dinero, Beatriz, es el respeto. Esa frase me golpeó directo en el corazón. ¿En qué momento Sofía perdió el respeto por mí? ¿Será que el lujo no solo cambia a las personas, sino que las hace olvidar de dónde vienen? Las horas pasaron lentas, y la madrugada llegó como un ladrón, trayendo consigo un silencio pesado. Me senté en el sillón de la sala, con las fotos y la carta sobre mis piernas. Miré una imagen donde estábamos los tres, sonriendo en un picnic improvisado, sobre una manta vieja pero llena de amor. Ahí estaba Sofía, abrazando a su padre con fuerza. El contraste entre esa niña de trenzas y la mujer que ahora me cierra la puerta era tan abismal que sentí que el corazón se me partía en pedazos. La madrugada fue un desfile de recuerdos. Pensé en cada sacrificio, en cada lágrima escondida, en cada vez que me negué algo para dárselo a ella. Y ahora, ni una silla para sentarme en su mesa. Sentí rabia, pero más que rabia, tristeza. Una tristeza profunda que no supe cómo nombrar. Me abrazaba a mí misma como si pudiera protegerme de ese dolor. Entonces, sin darme cuenta, susurré al aire: esto no termina aquí, Sofía. Yo merezco más que esta humillación. Poco antes de que amaneciera, me levanté del sillón con una decisión clara: no me iba a quedar esperando migajas de cariño. No después de haber entregado mi vida entera. Algo dentro de mí se encendió, como una chispa de fuerza. Tomé las copas de cristal que había comprado para su fiesta y las guardé en mi vitrina, pero con una idea: algún día las usaré en una mesa donde me sienta amada, no tolerada. Me prometí que no volvería a sentirme menos que nadie. Con el sol asomando tímido por la ventana, volví a leer la carta de mi esposo. Sus palabras fueron como un abrazo silencioso: eres más de lo que crees, Beatriz. Sonreí con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con el alma un poco más firme. Quizás había llegado la hora de mirar hacia mí, de buscar un lugar donde yo no tuviera que mendigar respeto. No sabía cómo, pero ese día empezó una pequeña revolución en mi corazón. Cuando me di cuenta, ya no temblaba. Guardé las fotos y la carta con cuidado, como si fueran tesoros, y respiré profundo. Miré la puerta de mi casa y, por primera vez en mucho tiempo, pensé que ese sería el único lugar donde nadie me cerraría el paso. Me prometí algo: encontrar mi valor, aunque tuviera que construirlo desde cero. Y en ese silencio, supe que el eco de mi voz empezaba a despertarse. A la mañana siguiente, desperté con los ojos hinchados y un peso en el pecho que parecía de piedra. Caminé por la casa en silencio, con la mente aún atrapada en aquella puerta cerrándose en mi cara. Encendí el viejo radio de la cocina, buscando distraerme, pero ninguna canción pudo borrar la voz de Sofía gritando. Me preparé un café negro, fuerte, y lo bebí sin azúcar, como si el amargor me ayudara a mantenerme despierta. En un impulso, tomé el celular para ver si había algún mensaje suyo, pero la pantalla estaba vacía. Ni una llamada, ni un texto. Solo un silencio que pesaba más que cualquier palabra. No sé por qué abrí sus redes sociales. Tal vez para sentirme más cerca, aunque fuera a través de una pantalla. Ahí estaba, Sofía posando con su vestido de terciopelo azul, su sonrisa perfecta y una copa de cristal en la mano. A su alrededor, todos reían,
levantando copas como si celebraran algo más que un evento. Había flores blancas adornando la mesa, botellas de vino añejo cuidadosamente alineadas, velas encendidas y un mantel de lino impecable. Era una escena digna de una revista de lujo, y sin embargo, para mí fue como una puñalada. Yo no estaba ahí. Yo no era parte de ese mundo. Me detuve en una foto donde estaba con Esteban, mi yerno. Él tenía esa sonrisa de hombre exitoso, esa mirada orgullosa que nunca me gustó. Me recordó a las veces que vino a pedirme dinero para empezar su negocio, prometiendo que me lo devolvería todo, pero sin mirarme a los ojos. Lo ayudé no por él, sino por mi hija, porque siempre creí que su felicidad valía más que cualquier billete. ¿Y ahora? Ahí estaban, celebrando en grande, rodeados de lujo, como si yo jamás hubiera formado parte de su historia. Pasé el resto de la mañana en una mezcla de tristeza y enojo. Caminé por mi pequeña sala, tocando con las manos el viejo sofá, el mismo que Sofía desprecia porque no combina con nada. Me quedé pensando en todas las veces que soñé con verla en una casa grande, con lámparas de cristal y un jardín lleno de rosas. Era mi sueño para ella, pero nunca pensé que ese mismo sueño me dejaría afuera. De repente, entendí algo: no es el lujo lo que me duele, es su olvido. Es ese rechazo frío, como si todo lo que hice por ella no tuviera valor. Me senté en la mesa del comedor y miré las copas de cristal que aún no había desempacado. Pasé mis dedos por el envoltorio, sintiendo el crujido del papel, y pensé que quizá jamás las estrenaría. Algún día, me dije, estas copas se llenarán de brindis que sí signifiquen algo. Pero no podía quedarme ahí, llorando frente a una caja. Había algo dentro de mí que comenzaba a despertar, una voz que decía que debía hacer algo por mí misma. No por venganza, sino por dignidad. Decidí salir a caminar para despejar la cabeza. El aire de la calle me golpeó el rostro, frío, pero al mismo tiempo me dio una sensación de libertad. Pasé frente a un escaparate donde vendían perfumes caros y recordé la fragancia que Sofía usaba de adolescente, una colonia sencilla que yo le compraba con sacrificio. Me pregunté si alguna vez volvería a usar algo tan simple, si aún quedaba algo de la niña que me abrazaba sin importar lo que llevara puesto. Me di cuenta de que el lujo no solo estaba en su ropa, estaba en su nueva forma de mirar el mundo, una forma en la que yo no cabía. De regreso en casa, encontré el celular vibrando. Era un mensaje de una vieja amiga, preguntando cómo estaba. No supe qué responder. ¿Qué se dice cuando tu propia hija te hace sentir una extraña? Cerré el teléfono y me dejé caer en el sillón, agotada. Entonces lo decidí, no volvería a buscarla. No iba a mendigar cariño ni un lugar en su vida. Tal vez era hora de recordar que yo también existo, que mis días no pueden girar en torno a la puerta de otra persona. La tarde cayó lenta, y las sombras de mi casa parecían más largas que nunca. Encendí una vela pequeña sobre la mesa, y mientras la flama parpadeaba, sentí una idea rondando mi cabeza. Recordé un documento guardado en mi escritorio, la escritura de una propiedad que había adquirido hace unos meses, un lugar que había comprado con mis ahorros de toda la vida. Nunca le conté a Sofía, porque no quería que lo viera como una competencia o como algo para presumir. Lo compré para mí, para mi futuro, como una inversión tranquila. Fui hasta el cajón y saqué los papeles. Ahí estaba el nombre de la propiedad, una mansión en las afueras de la ciudad, con jardines enormes, pisos de mármol y salones llenos de luz. La compré porque sentí que, al final de mi vida, necesitaba tener algo propio, algo que no dependiera de nadie. Y en ese momento, mientras veía las fotos del lugar, una chispa de claridad me golpeó. Era la misma mansión que Sofía había alquilado para su fiesta. Mi corazón dio un salto. Era como si el destino me estuviera empujando a recuperar mi lugar, de una forma inesperada. Me quedé en silencio, procesando la ironía. Mientras ella me echaba de ese lugar, creyendo que era suyo, no sabía que la verdadera dueña era yo. Cerré los ojos y sonreí con una mezcla de tristeza y fuerza. No quería humillarla ni vengarme, pero tampoco iba a seguir aceptando su desprecio. Esa mansión era mía. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el poder estaba en mis manos. Guardé los documentos en mi bolso y me preparé una taza de té. Necesitaba pensar con calma, trazar el siguiente paso. No quería actuar desde la rabia, sino desde la serenidad. Tomé la taza entre mis manos y la calidez del té me recordó que, aunque el mundo parezca frío, siempre queda algo que nos reconforta. Y en ese momento, decidí algo:
Iba a volver a esa mansión. Esa noche, mientras me metía en la cama, ya no sentí el mismo dolor que la noche anterior. Había algo distinto, una semilla de fuerza. Pensé en mi esposo, en cómo me alentaría a defender mi lugar sin miedo. Cerré los ojos y vi el reflejo de los candelabros brillando sobre el mármol, pero esta vez no me sentía fuera. Porque sabía que, la próxima vez, entraría por esa puerta con la frente en alto. Al despertar al día siguiente, sentí que algo en mí había cambiado. La tristeza seguía ahí, como una sombra, pero ahora se mezclaba con una extraña sensación de poder. Caminé descalza hasta la sala y vi los documentos de la mansión sobre la mesa. Pasé mi mano sobre las hojas, sintiendo el relieve de mi nombre impreso. Beatriz Herrera Álvarez, propietaria. Esa palabra, propietaria, me dio un escalofrío de orgullo. Recordé todas las noches en las que trabajé sin descanso, los vestidos que cosí hasta que mis manos quedaron marcadas. Cada puntada estaba ahí, transformada en esa propiedad majestuosa que ahora era mía. Me preparé un café y, mientras el aroma llenaba la cocina, no pude dejar de pensar en cómo Sofía ignoraba esta parte de mi vida. Ella cree que lo sabe todo de mí, que me tiene medida, la madre humilde que siempre está para servir, la mujer que nunca pide nada a cambio. Pero nadie sabe de qué es capaz una mujer que ha pasado por todo y sigue de pie. Guardé los papeles en una carpeta de cuero, como si fueran un tesoro, y sentí que era hora de mostrarle al mundo, y sobre todo a mí misma, que yo no soy una sombra a la vida de nadie. Decidí ir a la mansión esa misma tarde. Llamé a la administradora, una mujer joven que conocí el día de la compra, y le pedí que preparara una visita. Quería verla de nuevo, pero esta vez con otros ojos, los de su dueña. Mientras me vestía, elegí mi mejor blusa, esa de seda color crema que siempre guardo para momentos especiales, y unos pendientes de perlas que fueron regalo de mi esposo. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer distinta, aún herida, pero con una fuerza que brillaba bajo la piel. Quizá el lujo no está en lo que poseemos, sino en cómo decidimos levantar la cabeza. Cuando llegué a la mansión, el portón de hierro se abrió lentamente, con un sonido grave que retumbó en mi pecho. Caminé por el sendero de mármol blanco y esta vez no me sentí ajena. El sol de la tarde caía sobre los ventanales, haciendo que el cristal reflejara destellos dorados. La administradora me recibió con una sonrisa. Señora Beatriz, bienvenida a su casa. Sus palabras me hicieron temblar un poco, como si fueran un abrazo invisible. Entré al vestíbulo y el aroma a flores frescas me envolvió. Las lámparas de cristal iluminaban el piso pulido, y sentí que cada rincón me hablaba de mi propio esfuerzo. Recorrí el salón principal, acariciando la superficie suave de una mesa de madera oscura, tan distinta a mi mesa vieja en casa. No se trataba de comparar, sino de reconocer que esto era mío, logrado con años de sacrificios. Me detuve frente al piano de cola, negro y brillante, y pensé en los sueños que Sofía solía contarme de niña. Algún día quiero tocar un piano grande, como los que tienen las cantantes famosas. Esa niña, la que soñaba sin miedo, me faltaba. ¿Dónde estaba ahora? ¿Escondida detrás de las apariencias? La administradora me mostró los jardines, y el olor a césped recién cortado se mezclaba con el perfume dulce de las rosas blancas. Era como si el tiempo se detuviera ahí. Miré la fuente central, con el agua cayendo suave, y me senté en una de las bancas de hierro forjado. Cerré los ojos unos segundos y sentí una paz extraña. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en un lugar que me reconocía. Un lugar donde nadie me cerraría la puerta. Al regresar al interior, vi que la mesa del comedor seguía cubierta con un mantel de lino blanco, impecable, con copas de cristal y cubiertos de plata. Me imaginé sentada allí, sirviendo una comida para personas que realmente me valoraran, para amigos, para mis nietos. No para aquellos que solo buscan presumir. Acaricié una de las copas, y en su superficie fría vi mi propio reflejo. Me prometí que esta casa sería un símbolo de mi nueva vida, una en la que yo no sería más la mujer invisible. Antes de irme, le pedí a la administradora que preparara todo para un pequeño evento. No sería hoy, ni mañana, pero algún día organizaría algo allí. Algo que le diera a este lugar un nuevo significado. Ella me miró con curiosidad, pero no preguntó nada. Solo asentó con una sonrisa y me acompañó hasta la puerta. Cuando crucé el portón, el viento movió mi cabello y sentí una sensación nueva, la certeza de que algo grande estaba por suceder. De camino a casa, no pude evitar pensar en Sofía.
¿Qué diría cuando supiera la verdad? Tal vez se enojaría, tal vez sentiría vergüenza, o tal vez, nada. Quizá me seguiría viendo como alguien sin importancia. Pero eso ya no me importaba. Yo sabía quién era. Y más aún, sabía que el respeto no se pide, se construye. Y lo mío estaba apenas comenzando. Esa noche cené sola, pero sin tristeza. Calenté una sopa sencilla, servida en un plato de porcelana que guardo para ocasiones especiales, y la disfruté como si fuera un banquete. La mesa estaba en silencio, pero en mi mente, algo cantaba. Quizá era la voz de mi esposo, recordándome que los nuevos comienzos siempre nacen de las caídas más duras. Y vaya que esta caída había dolido. Antes de dormir, volví a mirar los documentos de la mansión. Los guardé bajo la almohada, como si fueran un talismán. Me prometí que, muy pronto, volvería a cruzar esas puertas. Pero no como una visitante, ni como una madre que pide permiso. Volvería como lo que soy, la dueña. Y entonces, todo cambiaría. Regresé a la mansión 2 días después, con una calma que no era orgullo, sino dignidad. Caminé por el sendero de mármol como quien recuerda cada sacrificio hecho para llegar ahí. Esta vez no llevaba regalos ni sonrisas inseguras, solo mi nombre y mi derecho. La administradora me esperaba. Señora Beatriz, todo está en orden. Asentí, y crucé el vestíbulo con el eco de mis pasos como única música. Al entrar al salón, las conversaciones se detuvieron. Sofía, vestida de terciopelo azul, me miró desconcertada. «Mamá, ¿qué haces aquí?» No respondí. Entonces, la administradora anunció en voz firme. «Esta mansión pertenece a la señora Beatriz Herrera Álvarez». El silencio fue total. Vi a Sofía palidecer y a Esteban ahogar su copa de vino. Era el momento de la verdad. Me acerqué a ella, mirándola a los ojos. «Antes de echar a alguien de una casa, asegúrate de que no sea la dueña». Los murmullos recorrieron el salón. Toqué una silla de terciopelo y tomé una copa de cristal, no para presumir, sino para recordar que todo aquello fue fruto de mis manos. Me senté en la mesa principal. «Un vaso de agua, por favor», pedí al mesero, con una sonrisa tranquila. Sofía estaba paralizada. No necesitaba gritarle nada, el silencio hablaba por mí. Mientras bebía, entendí algo. El verdadero lujo no eran los candelabros, sino entrar con la frente en alto, sin deberle explicaciones a nadie. Caminé hacia la terraza, respirando el aroma de las rosas rojas. Sofía me siguió, con voz temblorosa. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque nunca quisiste saberlo», respondí. Fue un silencio que pesó más que cualquier reproche. Tomé mis cosas y caminé hacia la puerta. No había nada más que probar. Al girar, vi a Sofía inmóvil, con los ojos llenos de vergüenza. No dije palabra. El mármol bajo mis pies parecía una corona invisible. De regreso en el auto, miré las luces de la ciudad. No sentía rencor, solo claridad. Entendí que mi vida tomaba un nuevo rumbo. No viviría esperando la aprobación de nadie. El respeto sería mi nueva bandera. La noche siguiente a aquel momento en la mansión, todavía podía sentir la tensión en mi cuerpo. El eco de las miradas de los invitados no me abandonaba, pero había una en particular que se clavó en mi mente, la de Esteban. Él me miró como si hubiera visto un fantasma, como si el simple hecho de que yo estuviera ahí fuera una amenaza. Lo noté cuando dejé la copa de cristal sobre la mesa y me incorporé para recorrer el salón. Sus ojos siguieron cada uno de mis movimientos, nerviosos, como si supiera que yo era mucho más que la madre invisible que había creído. Recordé la primera vez que conocí a Esteban. Me pareció encantador, con una sonrisa fácil y palabras suaves, pero con el tiempo descubrí que su verdadera habilidad era ocultar las grietas. Era hábil para sonreír en las fotos, para aparentar éxito, para brindar con copas de vino caro, pero en su mirada había una sombra. Yo fui quien les ayudó a abrir la empresa que ahora presume, quien vendió un pequeño terreno heredado de mis padres para darles el empuje inicial. Y sin embargo, ahí estaba él, mirándome con una mezcla de miedo y orgullo herido. Esa noche, cuando salí al jardín de la mansión, Esteban me siguió con pasos calculados. Me encontró mirando las luces reflejadas en la fuente de piedra, rodeada de rosas rojas que parecían encenderse bajo los focos. «Beatriz, no era necesario esto». Sofía estaba nerviosa, nada más.
Su tono pretendía ser amable, pero noté el filo escondido detrás de sus palabras. Giré lentamente y lo miré a los ojos. Lo único innecesario, Esteban, fue la humillación. Mi voz era tranquila, pero firme. Él bajó la mirada por un instante, como si le costara sostener mi verdad. Había algo en su postura que me confirmó lo que ya sospechaba. No me veía como una madre, sino como una figura que debía mantenerse lejos, en silencio. Pero no más. No después de todo lo que había hecho por ellos. Cuando se acercó un poco, sentí el aroma de su perfume costoso, de esos que se compran para aparentar éxito, y me di cuenta de que nada de eso me impresionaba. El verdadero valor no se mide en trajes caros ni en copas de cristal tallado, sino en la gratitud. Y esa, él no la conocía. Volví al salón con una sensación amarga. Los invitados hablaban en voz baja, intentando entender qué estaba pasando. Sofía estaba en un rincón, con los brazos cruzados y los ojos rojos. Vi cómo Esteban se acercó a ella, susurrándole algo al oído, como si tratara de controlarla o calmarla. No supe qué decir. En ese momento entendí que parte del cambio de Sofía también venía de él, de la forma en que la envolvió en un mundo de apariencias, fiestas y máscaras. Y quizá yo misma había ayudado a construir esa burbuja, creyendo que el lujo era sinónimo de felicidad. Me senté en una esquina del salón, mirando a mi alrededor. El brillo de los candelabros iluminaba los rostros tensos, y las copas de cristal en la mesa parecían un ejército de testigos mudos. Toqué la superficie de la mesa, fría y perfecta, y pensé en mi vieja mesa de madera, llena de marcas y cicatrices de vida. Aquella mesa contaba historias, no solo servía para posar un mantel bonito. ¿De qué sirve tanto lujo si no hay calor en el corazón? Esteban se me acercó nuevamente, con una sonrisa forzada. Beatriz, creo que, quizá lo mejor sea que hablemos en otro momento. Lo miré directo a los ojos. No hay nada más que decir, Esteban. Esta casa es mía. No te preocupes, no vine a arruinar nada. Solo vine a recordarle a tu esposa que una madre no se deja en la puerta. Vi cómo tragó saliva, nervioso. Había algo en mi calma que lo desarmaba más que cualquier grito. Vi a Sofía de reojo. Estaba quieta, como si no supiera si debía acercarse o esconderse. En ese instante comprendí que mis palabras habían golpeado más fuerte de lo que imaginé. No porque quisiera herirla, sino porque, por primera vez, ella vio que yo no era esa mujer débil que acepta todo. Era como si, de pronto, me hubiera redescubierto. Y Esteban, él lo notó. Lo vi en la manera en que evitaba mi mirada, como si temiera que yo dijera algo más. Me quedé un momento en silencio, observando el salón con detenimiento. Los detalles eran hermosos, los arreglos florales, los candelabros, el reflejo dorado en las paredes. Pero nada de eso podía ocultar la frialdad de las miradas. Era un lujo vacío, carente de amor. Me levanté de la mesa, alicé mi falda y decidí que era momento de irme. No porque me sintiera menos, sino porque mi presencia ya había dicho todo lo que debía decir. Al cruzar el vestíbulo, Esteban intentó detenerme con una frase que parecía más una advertencia disfrazada de cortesía. Beatriz, deberíamos hablar de ciertos temas, en privado. Lo miré, sin miedo. Cuando quieras. Pero recuerda, Esteban, que las deudas del corazón no se pagan con dinero. Y salí de la mansión, sintiendo una extraña mezcla de alivio y fuerza. En el coche, mientras el chofer me llevaba de regreso, me quedé pensando en esa mirada suya. Era como si supiera que mi presencia podía desmoronar todo lo que construyó con Sofía. Quizá porque yo represento lo real, lo que no se compra ni se alquila. Cerré los ojos y, en medio del silencio, una idea empezó a germinar. Algo me decía que esa no sería la última vez que enfrentaría esa mirada de miedo. Y la próxima vez, sería en mis propios términos. Cuando volví a la mansión, el ambiente ya no era el mismo. Las risas se habían apagado, como si mi presencia hubiera dejado una grieta imposible de disimular. Caminé despacio por el salón principal, observando las copas de cristal alineadas en la mesa, cada una reflejando la luz dorada de los candelabros. El piano de cola seguía ahí, cerrado, como un testigo mudo de todo lo que había sucedido. Algunos invitados murmuraban entre sí, evitando mirarme directamente, mientras otros se limitaban a bajar la cabeza. Sentí que mis pasos resonaban más fuerte que cualquier palabra. Me acerqué a una de las mesas laterales,
donde una botella de vino añejo descansaba sobre una bandeja de plata. El aroma del vino abierto llenaba el aire con notas dulces y profundas, recordándome las veces que brindé por los logros de Sofía, aunque los míos pasaran desapercibidos. Toqué una de las copas con la punta de los dedos, sintiendo su frío perfecto, y pensé que nunca había necesitado nada de esto para ser feliz. Lo que siempre quise era algo mucho más sencillo: respeto, amor, un abrazo sincero. Sofía me observaba desde el otro extremo del salón, con los brazos cruzados, su vestido de terciopelo azul ajustándose como una armadura. Pude ver en sus ojos el orgullo herido, pero también algo más. Vergüenza, quizá. Tal vez no solo por lo que había hecho conmigo, sino por darse cuenta de que su propia madre no era la mujer débil que imaginaba. Esteban permanecía a su lado, con esa sonrisa forzada que parece decir todo está bien cuando todo está mal. Y yo, en silencio, decidí no mover un solo dedo más. A veces el silencio pesa más que cualquier grito. Me senté en una de las sillas de terciopelo que rodeaban la mesa principal. La textura suave bajo mis manos contrastaba con la frialdad que sentía en el aire. Había algo vacío en todo ese lujo: los manteles de lino impecable, los arreglos florales, las velas perfumadas. Todo era perfecto, pero frío. No había amor en esa mesa. Por un instante pensé en mi vieja cocina, en los almuerzos improvisados sobre una mesa de madera gastada, pero llena de historias, de risas, de abrazos. Eso era lo que realmente extrañaba. Esteban se inclinó hacia Sofía y le susurró algo, pero no me importó. Mi mente estaba en otra parte. Recordé la primera vez que Sofía me dijo que se sentía avergonzada de nuestra casa, que deseaba vivir en un lugar digno. Esa palabra me perforó el corazón entonces, y hoy volvía con más fuerza. Porque todo lo que construí, cada centavo ahorrado, cada sueño compartido, fue justamente para que ella tuviera ese lugar digno. Pero nunca imaginé que me dejaría afuera de él. Una mujer mayor, de vestido esmeralda, se acercó con una sonrisa tensa. «¿Le traigo algo de beber, señora?» «No, gracias. Estoy bien». Mis palabras fueron firmes, pero amables. No quería incomodar a nadie más. Solo quería sentarme ahí y recordar que no soy menos por no encajar en esa imagen perfecta. Me quedé mirando el reflejo de las velas en las copas, pensando en cómo la vida cambia de forma tan inesperada. De pronto, sentí un calor en el pecho, una especie de orgullo por estar ahí, con la cabeza en alto. Sofía no soportó más el silencio y salió del salón hacia el jardín. Vi cómo su vestido azul ondeaba mientras empujaba la puerta de cristal. Sin decir una palabra, me levanté y la seguí. El jardín estaba iluminado por luces cálidas, y el olor a rosas blancas se mezclaba con la brisa de la noche. Ella estaba de espaldas, con los hombros tensos, como si el peso de todo esto la estuviera doblando por dentro. Me detuve a unos metros de ella, sin saber si debía hablar primero. La vi girar lentamente, con los ojos húmedos. «Mamá, ¿por qué haces esto?» Respiré hondo, sintiendo el frío del mármol bajo mis pies. «No estoy haciendo nada, Sofía. Solo estoy recordándote que antes de cerrarme la puerta, yo ya había construido esta casa, este momento». Ella bajó la mirada, incapaz de responder. Por primera vez, vi en su rostro algo que no veía desde que era una niña: vulnerabilidad. El silencio entre nosotras era tan espeso como la noche misma. Las luces del jardín iluminaban sus lágrimas, haciéndolas brillar como pequeños cristales. Me acerqué un poco más, pero no la toqué. No porque no quisiera, sino porque sentí que ya no era mi turno de dar el primer paso. Era ella quien debía buscar el puente. Me dolía verla así, pero más me dolía lo que nos habíamos convertido. Esteban salió al jardín unos minutos después, con la incomodidad escrita en el rostro. Su mirada me buscó de inmediato, como si quisiera controlar la situación. «Podemos hablar adentro». Negué con la cabeza. «No tengo nada más que decir. Esta es mi casa, y me quedaré el tiempo que yo quiera». Vi cómo Sofía lo miró con reproche, y supe que algo se quebró entre ellos en ese instante. Me quedé en el jardín por unos segundos más, inhalando el aroma dulce de las rosas. No sentí ganas de regresar al salón. Necesitaba un respiro, un momento para mí. La brisa suave acarició mi rostro y me hizo pensar en las miles de veces que imaginé estar en un lugar así, rodeada de belleza, pero con mi familia cerca. Y ahora, que por fin estaba aquí, me sentía más sola que nunca.
¿De qué sirve el lujo si el corazón está vacío? Entré de nuevo al salón, recogí mi bolso y me despedí con una leve inclinación de cabeza. No hubo aplausos ni palabras, solo miradas silenciosas. Caminé hasta el vestíbulo, tocando por última vez el mármol pulido, y supe que algo en mí había cambiado para siempre. No estaba huyendo, estaba empezando a escribir mi propia historia. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido fuera de un lugar que ayudaste a construir? ¿Qué harías si el amor de tu vida, sea un hijo o alguien más, te cierra la puerta en la cara? Regresé a la mansión la mañana siguiente. No era una visita sorpresa, no esta vez. Quería hablar con Sofía cara a cara, sin la multitud, sin copas de cristal ni miradas ajenas. El portón de hierro se abrió y crucé el jardín en silencio, escuchando el crujir de la grava bajo mis zapatos. Las rosas blancas estaban tan perfectas como siempre, regadas con esmero, como si alguien allí se preocupara más por las apariencias que por los sentimientos. Respiré hondo antes de tocar la puerta principal. Sabía que esta conversación sería más difícil que cualquier sacrificio que hice por ella en toda mi vida. Sofía abrió la puerta, con el cabello recogido y una expresión de sorpresa al verme. Por un instante, su mirada no fue fría. No sé si era culpa, cansancio o simplemente el peso de todo lo que había pasado. «Mamá», dijo, sin más. «Tenemos que hablar, Sofía. No de la mansión, ni del dinero. De nosotras». Ella se apartó para dejarme entrar. Caminé por el vestíbulo, viendo cómo el sol se filtraba por los ventanales, iluminando el mármol como un espejo. Cada rincón brillaba, pero el ambiente se sentía hueco, como un escenario sin historia. Nos sentamos en el salón, frente a frente. Las cortinas de terciopelo estaban abiertas, dejando entrar un aire cálido que olía a jazmín. No sabía por dónde empezar. Sofía mantenía los brazos cruzados, con el rostro serio, como si estuviera esperando una sentencia. «¿Por qué me gritaste así, hija? ¿Qué hice para merecer eso?» Mi voz salió suave, pero cargada de un dolor tan profundo que sentí un nudo en la garganta. Ella evitó mi mirada por unos segundos, como si buscara una respuesta en el piso de mármol. «No sé, mamá. Me dejé llevar. Estaba nerviosa. Había gente de la empresa, la familia de Esteban». Sus palabras eran torpes, como si ella misma no las creyera. «¿Nerviosa? Eso justifica humillar a tu madre, la mujer que te dio todo». Mi tono se quebró. No por rabia, sino por tristeza. No sabía qué era peor, su frialdad o su silencio. Hubo un momento largo en que ninguna de las dos habló. Yo miraba los candelabros colgando sobre nosotras, sintiendo que ese brillo artificial era un reflejo de lo que se había convertido nuestra relación. «Sofía», dije finalmente, «cuando tu padre murió, yo me quedé con la responsabilidad de darte todo. Y lo hice, aunque me quedara sin nada. Pero nunca pensé que llegaría el día en que me mirarías como si no te importara». Ella me miró entonces, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. «Mamá, no es que no me importe. Es que, siento que no encajas en este mundo, que no entenderías». Me dolió escuchar eso, como si el amor que nos unió alguna vez se hubiera reducido a una diferencia de clases, de estilos, de apariencias. ¿Desde cuándo el amor necesita encajar? No necesito encajar, Sofía. Solo necesito tu respeto. Eso no se compra con vestidos de diseñador ni con vinos caros. Mi voz temblaba, pero no me callé. Por primera vez en años, no me callé. Se levantó de golpe y caminó hacia la ventana, con las manos en la cabeza. «Yo no sé cómo reparar esto, mamá». «No lo repares con palabras, hija. Las palabras se las lleva el viento. Repáralo con verdad, con humildad, con amor. Eso es lo único que te pido». La vi darse la vuelta y, en ese momento, parecía más pequeña que nunca. Era mi hija, sí, pero también era una mujer perdida detrás de un muro de apariencias. Me levanté y la abracé. No sabía si ella lo aceptaría, pero no podía irme sin intentarlo. Al principio se quedó rígida, pero poco a poco sentí como su cuerpo se relajaba. No hablamos más. Solo nos quedamos ahí, de pie, entre el silencio y el eco del salón. Sentí que ese abrazo era frágil, pero real, como una promesa rota que aún busca reconstruirse. Antes de irme, caminé por el vestíbulo una vez más. Toqué el piano de cola con la punta de los dedos,
dejando que una nota suave llenara el aire. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Esa nota, tan pura, me recordó que las cosas verdaderas no necesitan adornos. Me di la vuelta y vi a Sofía mirándome desde el umbral. No sabía qué futuro nos esperaba, pero una semilla había sido plantada. Una semilla de verdad. Al salir al jardín, la brisa me acarició el rostro. El olor a rosas frescas me hizo cerrar los ojos por un instante. Pensé en mi esposo, en lo orgulloso que estaría de mí por no haber guardado silencio. Sentí que, aunque doliera, este era el camino correcto. Hablar, confrontar, poner límites. No por soberbia, sino por amor propio. Esa noche, en mi casa, me quedé pensando en su mirada al final. Había algo en ella, un arrepentimiento tímido, un miedo a perderme. Y entendí que la confrontación no había sido una guerra, sino un espejo. Nos vimos tal como somos, una madre y una hija que, aunque heridas, aún buscan encontrarse. Esa noche volví a casa con el corazón tranquilo, pero con la mente llena de pensamientos. Me senté en la mesa de la cocina, tocando el mantel como si buscara fuerza. Aún sentía el abrazo frágil de Sofía, pero sabía que una herida tan profunda no sana con un solo gesto. Por primera vez entendí que no debía seguir corriendo detrás de ella. Me serví un vaso de agua y, al ver las copas de cristal brillando en la vitrina, pensé que merecían un brindis diferente, uno por mí. ¿Hasta cuándo pondré mi felicidad en manos de alguien que no la cuida?, me pregunté, sintiendo que era hora de elegirme. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana como un nuevo comienzo. Me acerqué a la vitrina, levanté una copa y susurré: por ti, Beatriz, por todo lo que has soportado y por lo que viene. Fue como un grito silencioso de libertad. Abrí los documentos de la mansión y decidí algo: nunca más sería un escenario para fiestas ajenas. Sería mi espacio, mi refugio, un lugar para quienes me valoran de verdad. Mientras pensaba en ello, sonó mi teléfono. Era Sofía. Dudé, pero respondí: mamá, ¿podemos hablar? No quiero que esto quede así. Nos vimos esa tarde en una cafetería sencilla, con aroma a café tostado y pan recién horneado. Sofía llegó sin maquillaje ni vestidos caros. Mamá, no quiero perderte. Me equivoqué. Yo tampoco quiero perderte, respondí, pero no puedo seguir siendo la mujer que da todo sin recibir respeto. Salimos caminando juntas por las calles adoquinadas. Frente a una joyería, Sofía recordó una pulsera que le regalé de niña. Sonreímos. Esos recuerdos eran un puente que poco a poco se reconstruía. Esa noche, encendí una vela en el comedor. No sentí tristeza al cenar sola, sentí paz. Mi vida, desde ahora, sería mía. Al cerrar los ojos, vi el reflejo de los candelabros de la mansión y supe que ya no era solo una casa, era el símbolo de mi libertad. El primer cambio real vino cuando recibí mi boleto de avión. Lo miré como si fuera un tesoro, un pequeño papel que me decía: es tu momento. Sentí que cada sacrificio, cada noche sin dormir cosiendo para otros, había valido la pena. Decidí empezar por Argentina, recorrer las bodegas de Mendoza, probar vinos añejos y caminar entre viñedos que solo había visto en revistas. Me probé un sombrero de ala ancha frente al espejo y sonreí. Era la primera vez en décadas que sentía que la vida me pertenecía solo a mí. Viajé ligera, con una maleta pequeña y mi bolso de cuero. En el avión, mientras miraba las nubes, pensé en mi esposo. Si pudiera verme, sé que estaría orgulloso. No por el viaje, sino por verme libre, con la cabeza alta. Recordé las veces que él decía: Beatriz, un día vivirás algo solo para ti. Y por fin, ese día había llegado. Sentí una emoción que me subía por el pecho, como si la niña que fui despertara con los ojos llenos de curiosidad. En Mendoza, el aire olía a uvas maduras y tierra húmeda. Caminé por las bodegas, con el sol acariciando mi piel, y probé vinos de una suavidad que me sorprendió. Las copas brillaban bajo la luz, como pequeños faros de cristal. Cerré los ojos en el primer sorbo y me prometí guardar ese sabor en la memoria.
Pensé en Sofía, no con rencor, sino con una calma distinta. Comprendí que mi vida no podía seguir girando alrededor de su aceptación. Yo era suficiente por mí misma. Visité restaurantes elegantes, con manteles de lino y velas altas, algo que antes me parecía ajeno. Esta vez, sin embargo, no me sentí fuera de lugar. Pedí un plato de carne con un toque de vino tinto, y mientras escuchaba un cuarteto tocar en vivo, sentí que estaba cenando con mi mejor compañía, yo misma. Nunca antes me había dado permiso para eso. Siempre pensaba, primero Sofía, primero la casa, primero los demás. Pero ahora, por fin, había un primero yo. Tras unos días en Argentina, partí hacia París. Nunca olvidaré la primera vez que vi la Torre Eiffel. El cielo estaba despejado, y el atardecer pintaba el horizonte en tonos dorados y rosados. Caminé por los bulevares, entré en pequeñas cafeterías y probé croissants que se derretían en la boca. En una boutique, me compré un pañuelo de seda, no por necesidad, sino por gusto. Era un regalo de mí para mí, algo que me recordaba que merezco detalles hermosos. Una noche, mientras paseaba por el río Sena, me detuve a mirar las luces reflejadas en el agua. Escuché el murmullo de parejas riendo, el sonido lejano de una canción callejera. Y pensé, ¿cuántas veces dejé de vivir algo así por miedo a no encajar? Me prometí que nunca más volvería a reducir mis sueños. Mi independencia tenía un sabor nuevo, era dulce, pero también fuerte, como el primer sorbo de un vino añejo. Desde París viajé a Roma, y ahí, entre plazas antiguas y fuentes llenas de historia, entendí algo más. La vida siempre tiene segundas oportunidades para quienes se atreven a tomarlas. Caminé por el Coliseo con una guía turística, pero en mi mente recordaba algo más grande, las batallas que yo misma había peleado en silencio, sin espectadores ni aplausos. Si he sobrevivido a tanto, ¿por qué no darme el lujo de vivir por mí? Mientras cenaba en una terraza romana, con una copa de vino blanco y una brisa tibia rozando mi piel, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Sofía. Mamá, ¿cómo estás? Puedo verte cuando vuelvas. Leí esas palabras con una mezcla de ternura y distancia. No respondí de inmediato. Esta vez quería pensar antes de volver a abrir una puerta que tanto me había dolido. Pero sentí que algo en ella estaba cambiando. De vuelta en el hotel, me miré en el espejo del baño. Había algo distinto en mi rostro. Ya no era solo cansancio o tristeza, era una serenidad nueva. Las arrugas seguían ahí, pero ahora parecían contar una historia de fuerza. Tomé mi cuaderno de viaje y escribí, nunca es tarde para vivir la vida que siempre mereciste. Esas palabras me hicieron sonreír, como si me estuviera regalando un abrazo invisible. Los días pasaron entre paisajes, sabores y momentos que no cambiaría por nada. En cada ciudad sentí algo distinto. En París, belleza; en Roma, historia; en Mendoza, raíces. Y en cada paso, me descubrí a mí misma un poco más. El lujo verdadero estaba en poder elegir dónde estar y con quién estar. Cuando volví a casa, el aire familiar me recibió como un abrazo. Coloqué en la mesa las copas de cristal y las llené con el último vino que traje de Argentina. Brindé conmigo misma, mirando mi reflejo en el cristal, y dije en voz alta, bienvenida a tu nueva vida, Beatriz. La mañana siguiente desperté con una sensación distinta, como si algo en mi interior hubiera renacido después de años dormido. Abrí las cortinas y el sol iluminó cada rincón con una luz dorada. Preparé café con calma y lo bebí en mi taza favorita, mirando por la ventana. Durante años viví para los demás, olvidando que yo también tenía sueños. Esa mañana supe que ya no quería seguir así. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que era dueña de mi vida. Elegí una blusa de seda marfil, pantalón oscuro y los zapatos de tacón bajo que guardaba para ocasiones especiales. Me miré en el espejo y vi en mis ojos un brillo nuevo, quizá orgullo, quizá libertad. Me puse unas gotas de mi perfume caro y salí de casa con una energía que hacía años no sentía. Tomé un taxi hacia la mansión. Esta vez no la veía como un lugar de conflictos, sino como un símbolo de lo que soy. La administradora me saludó con una sonrisa. Señora Beatriz, bienvenida. ¿Desea recorrer los jardines? Asentí. Caminamos entre senderos de mármol y rosas frescas, mientras el brillo de los candelabros y el piano de cola me hacía imaginar una celebración con las personas que realmente me valoran. De regreso en casa, abrí un cuaderno en blanco. Hacía años que no escribía,
pero las palabras salieron como una corriente. Escribí sobre mis miedos y sobre la mujer que había olvidado ser. Lloré, pero fue un llanto que me liberó. Cerré la página con una frase que sentí como verdad. A veces, para encontrarte, debes perder el lugar que creías tuyo. Con el dinero de la mansión, llamé a una agencia y pregunté por un viaje a Europa. París, Roma, Madrid. Por primera vez dije, quiero conocerlos todos. Solo imaginarlo me hizo temblar de emoción. Era mi momento de ver el mundo con mis propios ojos. Esa noche, mientras cenaba una sopa caliente, recordé el último viaje con mi esposo y Sofía pequeña, cuando dormíamos en un cuarto sencillo pero llenos de alegría. Sonreí. La felicidad nunca estuvo en hoteles caros ni vinos añejos, sino en el calor de quienes amas. Hice pequeños cambios en mi vida: caminar por el parque, comprar flores, elegir un vestido bonito sin esperar una ocasión especial. Descubrí que el verdadero lujo es poder darte lo que tu alma necesita, aunque sea algo tan simple como una taza de café en paz. Invité a Clara, una vieja amiga, a tomar té. Entre charlas y risas, le conté lo de Sofía. Beatriz, no dejes que la frialdad de nadie apague tu luz. Tú vales más de lo que imaginas. Sus palabras me abrazaron como hacía tiempo nadie lo hacía. Fue Clara quien me propuso algo que encendió una chispa: organizar una reunión en la mansión, solo para la gente que me hace sentir viva. Dudé, pero luego pensé, ¿por qué no? Ese lugar debía llenarse de historias reales, no de apariencias. Esa noche dormí con una paz nueva. Ya no era la mujer que esperaba en la puerta rogando ser vista. Era la mujer que construía su propio lugar. Y eso, me dije, era el verdadero inicio. La mañana después de mi regreso, todavía estaba deshaciendo la maleta cuando escuché el timbre. El sonido me sorprendió, porque rara vez alguien me visita sin avisar. Caminé hasta la puerta con un nudo en el estómago y, al abrirla, la vi. Sofía estaba ahí, con el rostro pálido, los ojos hinchados y un vestido sencillo, nada de terciopelo ni colores llamativos. Por un segundo no supe qué decir. Se veía tan frágil que casi olvidé todo el dolor que me causó. «Mamá, ¿puedo pasar?». Asentí en silencio y me aparté, dejando que entrara. El aire entre nosotras era denso, como si el pasado todavía nos respirara en la nuca. Entró despacio, mirando la casa con esos ojos que alguna vez criticaron cada rincón. Tal vez esta vez veía las cosas de otra manera. El olor a café recién hecho llenaba el ambiente, y las copas de cristal brillaban en la vitrina con la luz de la mañana. Nos sentamos en la mesa de madera, esa que guarda todas mis historias. Sofía jugueteaba con sus manos, incapaz de mirarme directo. «Mamá, lo siento, no sé qué me pasó aquel día». Su voz era baja, casi un susurro. «¿Lo sientes de verdad, Sofía?», pregunté con calma, aunque por dentro sentía una tormenta. «Sí, mamá, no tienes idea de cuántas veces he pensado en ese momento. Me dejé llevar por la vergüenza, por las apariencias. Quise que todo se viera perfecto, y te hice sentir como si no pertenecieras». Sus palabras me golpearon en el pecho, pero esta vez no con dolor, sino con una mezcla de alivio y tristeza. Al menos estaba reconociendo lo que hizo. «Sofía», dije, con los ojos fijos en ella, «el respeto no es algo que se pide una vez al año. Es una forma de mirar, de hablar, de tratar a quienes te dieron todo». Ella asintió con lágrimas en los ojos. Nos quedamos en silencio un momento. Podía escuchar el tic-tac del reloj y el sonido del viento entrando por la ventana abierta. Sofía alargó la mano hacia mí, como si dudara si debía tocarme. Yo miré sus dedos, temblorosos, y me pregunté cuándo fue la última vez que nos abrazamos sin reservas, sin culpas. Quizá hacía años. Decidí tomar su mano. Estaba fría, como si el orgullo la hubiera dejado vacía. «Mamá, te extraño», murmuró, bajando la mirada. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener la calma. El amor no significa olvidar de golpe. «Yo también te extraño, hija. Pero no puedo seguir permitiendo que me humilles. No quiero ser una invitada en tu vida». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y vi cómo se mordía el labio inferior, como una niña regañada. Me dolió verla así, pero también entendí que era el momento de poner límites. El amor verdadero no se trata de aguantarlo todo, sino de enseñarle al otro dónde termina su derecho a herirte. Ella suspiró,
como si esas palabras la hubieran golpeado más fuerte que cualquier reproche. Mamá, quiero que me perdones. Y no solo eso, quiero que me enseñes cómo volver a estar cerca de ti. No sé cómo hacerlo. La sinceridad de su voz me conmovió. Me levanté de la mesa, tomé una de las copas de cristal de la vitrina y la puse frente a ella. El respeto, Sofía, es como esta copa. Si lo rompes, cuesta mucho volver a armarlo, pero no es imposible si hay cuidado y verdad. Ella acarició el borde de la copa, entendiendo lo que le decía sin necesidad de más palabras. Sus lágrimas cayeron sobre el mantel de lino que yo misma había bordado. ¿Qué puedo hacer, mamá? Escuchar, cambiar y demostrar con hechos lo que dices. Yo no necesito regalos ni cenas en mansiones, Sofía. Solo quiero sentir que mi hija sigue ahí, debajo de todo esto que te rodea. Me sorprendí al ver una sonrisa tímida en sus labios, como una niña que entiende una lección importante. Nos abrazamos, y aunque el abrazo fue torpe, tuvo algo de verdadero. No era un perdón completo, era apenas un comienzo. Sentí su corazón latir rápido contra mi pecho, como cuando era pequeña y venía corriendo a mis brazos. Te prometo que voy a cambiar, mamá, me dijo en un hilo de voz. No lo prometas. Hazlo. Ella asintió, y nuestras lágrimas se mezclaron. Antes de irse, Sofía me miró con una mezcla de gratitud y nerviosismo. Puedo pasar a verte más seguido. Cuando quieras, hija, pero esta vez entra con respeto. Mi casa siempre será tuya, si sabes cómo tocar la puerta. Vi cómo sus ojos brillaban al escuchar eso, y supe que algo había cambiado. Quizá poco, pero lo suficiente para dar el siguiente paso. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me apoyé contra la madera y suspiré largo. El perdón es una puerta difícil, pero a veces vale la pena abrirla solo un poco. Tomé la copa que ella había tocado y la miré contra la luz. Brillaba como si supiera que algo nuevo estaba comenzando. ¿Y tú? ¿Serías capaz de perdonar a alguien que te humilló en público, si vuelve arrepentido? ¿Crees que el amor de una madre puede con todo, incluso con la vergüenza? Esa noche, después de la visita de Sofía, me quedé sola en la sala, con la casa en penumbra y el corazón lleno de emociones contradictorias. Su abrazo me conmovió, pero también me dolió. El perdón no llega de golpe ni borra las heridas. Caminé hasta la vitrina, tomé la copa que ella había tocado y la miré bajo la luz tenue. Algún día este cristal dejará de recordarme su grito, pensé. El respeto, cuando se quiebra, duele como vidrio astillado. Me serví agua en esa copa para sentir su peso en mis manos. El frío del cristal me recordó la frialdad de aquella puerta cerrada, la voz dura de mi hija diciéndome que no era bienvenida. Respiré hondo, tratando de soltar, pero el nudo en mi garganta no cedía. Me senté en la mesa de madera, dibujando círculos en el mantel. Por más que Sofía pidiera perdón, algo en mí sabía que el camino para sanar sería largo. Abrí el cajón de cartas y fotos, buscando paz. Encontré una imagen suya, con 10 años, vestido de flores y una sonrisa limpia en el jardín de nuestra casa humilde. Sentí un pinchazo en el corazón. ¿En qué momento esa niña se perdió entre fiestas de mármol y copas de vino caro? Quizá yo misma la empujé, creyendo que el lujo la protegería de un mundo duro. Mientras pensaba, recibí un mensaje suyo. Gracias por escucharme hoy, mamá. Sé que no es suficiente, pero quiero cambiar. Lo leí varias veces antes de responder. Lo importante no es lo que dices, Sofía, sino lo que hagas. Luego apagué el teléfono. Necesitaba silencio para ordenar mi corazón. No dormí bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía el jardín de la mansión, los candelabros brillando, los rostros sorprendidos de los invitados. No eran solo recuerdos, eran heridas abiertas. A veces el silencio de una casa es el grito más fuerte. Y yo sentía ese eco dentro de mí. Al amanecer, preparé un desayuno especial. Puse el mantel de lino, saqué la vajilla de porcelana y serví café en una de mis tazas finas. Quería recordarme que no necesito una fiesta para sentirme valiosa. Me senté frente a la mesa, sola pero en paz, saboreando cada bocado como un acto de amor propio. Más tarde, salí al jardín. El aroma del jazmín me abrazó mientras cortaba algunas rosas para un florero de cristal. Pensé en algo que mi esposo solía decir: Beatriz, la gente olvida lo que le das, pero nunca olvida cómo la hace sentir.
¿Recordará Sofía alguna vez cómo la hice sentir protegida y amada? De vuelta en casa, me miré en el espejo del pasillo. Cada arruga y línea de expresión eran un mapa de mi historia, no una señal de debilidad. Pasé mis dedos por el rostro y me prometí algo: no dejar que el dolor me vuelva amarga. Quiero seguir siendo la mujer que ama, pero también la que sabe decir basta. Por la tarde, Sofía llamó. Dejé sonar el teléfono unos segundos. Mamá, ¿puedo ir mañana con los niños? Sonreí sin darme cuenta. Mis nietos. Mi debilidad. Acepté, pero con una calma nueva, sin esa ansiedad de antes. El resto del día ordené la casa, no por desorden, sino por necesidad de armonía. Pulí la mesa, alineé las copas de cristal y encendí una vela de vainilla. Ese detalle simple me recordó algo: el amor propio también vive en los gestos que nos regalamos. El día que Sofía vino con los niños fue diferente. No hubo abrazos fingidos ni palabras decoradas con orgullo. Cuando abrí la puerta, mis nietos corrieron hacia mí, abrazando mis piernas con una alegría tan pura que me hicieron olvidar, por un momento, todo lo que dolía. Sofía estaba detrás, con una sonrisa tímida, sin maquillaje ni vestiditos de diseñador. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hija como la mujer que alguna vez soñó con mi amor, no como la figura fría de las fiestas de mármol y cristal. Hicimos una comida sencilla: arroz, guiso casero y jugo fresco para los niños. La mesa de madera, con sus cicatrices de tantos años, se convirtió en un lugar de risas. Mientras los niños dibujaban en hojas de papel, Sofía y yo hablamos poco, pero nos miramos mucho. Sus ojos buscaban algo, tal vez mi perdón, tal vez la madre que ella misma había empujado lejos. No dije nada. A veces el silencio es el lenguaje más honesto que una madre puede ofrecer. Cuando se fueron, la casa quedó en calma. Me quedé mirando los platos vacíos, las servilletas arrugadas, y pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Perdonar no es borrar lo que pasó, es aprender a vivir con la cicatriz sin dejar que duela cada día. Fui hasta la vitrina y tomé una copa de cristal. La sostuve bajo la luz y recordé el peso de mis lágrimas sobre ese mismo objeto semanas atrás. Esa copa, como yo, había pasado de ser invisible a brillar con una fuerza nueva. Esa noche, me senté frente a mi cuaderno y escribí: soltar no significa dejar de amar. Significa dejar de aferrarte a lo que te lastima. Me quedé mirando esa frase durante minutos, saboreando cada palabra. Era verdad. Yo no quería dejar de amar a Sofía, pero sí quería soltar esa necesidad de aprobación que me había desgastado tanto. Mi vida no podía seguir esperando la mirada de alguien más para brillar. Empecé a hacer algo que nunca antes me había permitido: pensar en mi futuro sin culpa. Hice una lista de lugares que quería visitar, libros que quería leer y hasta clases de baile que me gustaría tomar. Tenía 74 años, pero el corazón no conoce de edades cuando se trata de sueños. Me miré al espejo y me dije: nunca es tarde para aprender a vivir por ti. Al día siguiente, fui a la mansión. Esta vez no por Sofía, ni por los recuerdos de la humillación, sino porque quería darle un nuevo sentido. Caminé por los salones iluminados por candelabros de cristal y toqué las paredes como quien despierta un espacio dormido. Decidí que allí organizaría una reunión pequeña, con personas que me hicieran sentir viva: mis amigas, mis vecinos, mis nietos. Ese lugar debía llenarse de risas sinceras, no de miradas frías. Volví a casa con una energía nueva. Llamé a Clara, mi vieja amiga, y le conté mis planes. Eso, Beatriz. Esa casa debe oler a vida, no a competencia. Su entusiasmo me contagió. Pasamos más de una hora imaginando la decoración, el menú, los detalles. Por primera vez en mucho tiempo, sentí ilusión. Era como si una parte dormida de mí se hubiera encendido. Los días siguientes me dediqué a preparar todo. Compré flores frescas, mandé pulir el mármol de los pisos, y elegí un mantel de lino color crema que me recordaba la elegancia de las cenas francesas que vi en mis viajes. Mientras observaba cómo colocaban las copas de cristal en la mesa larga, sentí algo que hacía tiempo no sentía: orgullo por lo que soy, por lo que construí con mis propias manos. Una tarde, mientras arreglaban el jardín de la mansión, Sofía me llamó. Su voz sonaba más suave. Mamá, ¿puedo ayudarte con la reunión? Por un momento dudé. Quería mantener mi espacio protegido, pero algo dentro de mí dijo que debía abrirle una pequeña puerta. Si quieres ayudar,
Ven. Pero esta vez quiero verte aquí como mi hija, no como la señora de las apariencias. Ella no respondió de inmediato, pero sentí que entendió. La noche previa al evento, me senté en el salón de mi casa con una copa de vino tinto y el mantel de lino sobre las piernas. Miré el reflejo del vino en el cristal y pensé en todo lo que había pasado. Soltar duele, pero es el único camino para volver a respirar. Me prometí que, pase lo que pase, esta nueva etapa sería mía, sin pedir permiso. Me fui a dormir con una paz rara, una mezcla de nostalgia y esperanza. Sabía que esa reunión no era solo una fiesta, sino una declaración. Esta mujer, la que siempre estuvo en silencio, ahora se atrevía a llenar su vida de su propia voz. La mansión brillaba como nunca. Los candelabros de cristal iluminaban el salón con una luz dorada, mientras el aroma a rosas frescas llenaba el aire. Caminé por el vestíbulo revisando los últimos detalles. Mantel de lino, copas alineadas como joyas, música suave. No era una fiesta de apariencias, era mi momento, con personas que realmente valoraban mi historia. Clara llegó primero con un ramo de lirios. Beatriz, esto parece un sueño. Sus palabras me emocionaron. Pronto llegaron los demás, amigos, vecinos y mis nietos corriendo por los jardines. El cuarteto de cuerdas llenaba el ambiente de armonía. Era un lujo sincero, hecho de risas y cariño. Me movía entre los invitados con una copa en la mano, sintiendo que cada paso sobre el mármol celebraba mi fuerza. Llevaba una blusa de seda champán, un collar de perlas y mis zapatos de tacón bajo. Por primera vez, no me sentía invisible ni fuera de lugar. De pronto, escuché un murmullo. Giré y vi a Sofía en la entrada, con un vestido beige y el cabello suelto. No la había invitado, pero tampoco la rechacé. Se acercó con una copa de vino. «Mamá, ¿podemos hablar?». Asentí. Caminamos al jardín, envuelto en luces cálidas y aroma a rosas blancas. «Vine porque necesitaba verte feliz. Y, porque quiero pedirte otra oportunidad», dijo, con la voz temblorosa. La miré y vi en ella una sinceridad nueva, lejos de la altivez de antes. La felicidad no se comparte si no nace del respeto. Yo no te odio, Sofía, pero aprendí a no depender de ti para vivir. Vi lágrimas en sus ojos. Me abrazó fuerte, como temiendo perderme. Sentí el rencor deshacerse poco a poco. Perdonar no es olvidar, es no dejar que el pasado te dirija. Regresamos juntas al salón. «Quiero brindar por ti, mamá», dijo ella frente a todos. «Por la mujer más fuerte que conozco». Un aplauso sincero llenó el lugar, y mis ojos se humedecieron de orgullo. Mientras la música subía, observé cada detalle, el brillo del mármol, las luces reflejadas en las copas, el perfume de las velas. Lo más valioso no era la casa, sino la gente celebrando conmigo mi dignidad recuperada. La mañana siguiente a la fiesta, la mansión estaba en silencio, como si todavía guardara el eco de las risas y las miradas sinceras de la noche anterior. Caminé descalza por el salón principal, tocando con mis dedos el borde de las copas de cristal alineadas sobre la mesa. Cada una de ellas brillaba bajo la luz del sol que entraba por los ventanales. Me detuve frente al gran espejo del vestíbulo y me vi distinta. No solo era la mujer de 74 años con arrugas marcadas, sino una mujer que había aprendido a sostener su vida con dignidad, aunque le doliera. Sofía estaba en la cocina, preparando café. Verla allí, vestida de forma sencilla, me conmovió. Había algo en su rostro, en su mirada, que me decía que esta vez quería quedarse, no solo aparecer. «¿Dormiste bien?», le pregunté. «Sí, mamá. Hacía mucho que no me sentía tan en paz». Sus palabras me dieron un calor en el pecho. Pensé en lo lejos que habíamos estado, y cómo, con paciencia y verdad, una relación puede comenzar a sanar, aunque quede marcada. Nos sentamos en la terraza con las tazas de café humeante en las manos. El jardín estaba tranquilo, las rosas blancas abiertas como pequeñas ofrendas de paz. Sofía rompió el silencio. «Ayer te vi distinta, mamá. Tan segura, tan feliz». La miré con una sonrisa leve, porque por fin entendí que mi valor no depende de quien me acepte o no. Esta mansión, los viajes, las copas, nada significa si no te respetas primero a ti misma. Ella asintió, con lágrimas contenidas. Mientras hablábamos, mis nietos corrían por los senderos de mármol, riendo con esa inocencia que lo llena todo de vida.
Observé cómo Sofía los miraba y entendí que, tal vez, este era el verdadero motivo por el que seguía luchando, para que ellos vieran que una mujer puede levantarse incluso cuando todos creen que está acabada. Yo era el ejemplo que necesitaban, no de riqueza, sino de fuerza. Esa tarde decidí algo: dejar de vivir con el peso del rencor. Me acerqué a Sofía y le puse una mano en el hombro. Hija, el pasado no se borra, pero el futuro se construye desde hoy. Si quieres estar en mi vida, hazlo con amor, no con máscaras. Ella me abrazó fuerte, y por primera vez sentí que sus brazos eran de verdad. Era un abrazo sin orgullo, sin barreras. Un abrazo de hija a madre, de corazón a corazón. Con el paso de las horas, la casa volvió a llenarse de luz. Decoré el salón con las flores sobrantes de la fiesta y serví un almuerzo sencillo en la mesa de mármol, pero con mis mejores copas de cristal. No era una comida de lujo, era una celebración íntima de todo lo que había logrado: recuperar mi lugar, mi voz y mi paz. Mientras brindábamos, miré a Sofía y vi en sus ojos algo nuevo: respeto. Al caer la tarde, salí sola al jardín. Las luces del atardecer pintaban el cielo de naranja y rosa. Caminé hasta la fuente y toqué el agua fría con mis manos. Pensé en mi esposo, en cómo me gustaría que estuviera allí, viéndome de pie, con la frente en alto. Lo logré, amor, susurré al viento. Estoy viviendo como siempre quisimos. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, pero no era de tristeza, era de gratitud. Esa noche, cuando Sofía y los niños se fueron, encendí todos los candelabros del salón. Las luces reflejaban en las copas y el mármol como si el lugar entero estuviera vivo. Me senté en una de las sillas de terciopelo y me quedé en silencio, disfrutando de mi propia compañía. Por fin entendí que el lujo más grande es saber que tu valor no depende del amor de los demás. Me levanté, tomé una copa y la llené con un poco de vino. Levanté el vaso frente al espejo y me brindé a mí misma. Por ti, Beatriz Herrera Álvarez. Por todo lo que fuiste, lo que eres y lo que aún serás. El sonido del cristal al chocar contra el aire fue como un aplauso silencioso, una confirmación de que estaba en paz. Y así, con el corazón ligero y los pies descalzos sobre el frío mármol, entendí algo que nunca olvidaré. Mi verdadera riqueza está en todo lo que nadie me puede quitar: mi historia, mi fuerza y mi dignidad. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a tu propio hijo, después de sentirte rechazada en la puerta de su vida? Si hoy te sientes como me sentí yo, olvidada, humillada o tratada como si no fueras parte de la historia que tú misma ayudaste a construir, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón: tú no eres un estorbo. Tú eres la raíz de todo lo que floreció a tu alrededor, aunque algunos no tengan la humildad de reconocerlo. Has dado tu vida, cuidaste, cocinaste, ahorraste cada moneda, ofreciste tu espalda y tus manos para levantar a los que amas. Quizás nunca escuchaste el gracias que merecías, pero aquí, te vemos. Sabemos que detrás de cada cana hay una batalla silenciosa, y detrás de cada arruga hay un amor que nadie podría pagar. No dejes que el rechazo de unos pocos defina tu valor. Tú eres más grande que eso. Hay belleza esperando por ti en cada amanecer, hay abrazos sinceros y nuevas memorias que aún pueden nacer. No es tarde para vivir, para viajar, para reír con fuerza, para mirar el mundo con la dignidad que siempre te ha pertenecido. Recuerda esto: tu dignidad es tu mesa, y cuando te sientas en ella con la cabeza erguida, hasta los que te dejaron fuera, terminan pidiendo un lugar. Y entonces, tú decides si vale la pena. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para escuchar más historias como esta. ¿Te conmovió esta historia? Entonces espera a escuchar lo que vivió una mujer cuando su propia nuera le gritó en la cara: nunca tendrás nada. Ella no se defendió con palabras, pero lo que hizo después fue tan sorprendente que todos se quedaron sin habla. Te dejaré este video en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Nunca tendrás nada, me dijo mi nuera. Y sonreí al escuchar: su mansión está lista, porque el final es tan impactante que no podrás dejar de pensar en él. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.